Bueno, mi intervención se va a centrar sobre el conflicto que asola en la actualidad el territorio de Ucrania. Si hubiese una frase para iniciar esta intervención, es que en todo conflicto, en toda guerra, la primera víctima es la verdad. Y en lo que respecta al conflicto que en la actualidad se está desarrollando en este país, se ha impuesto el imperio de la mentira. Se está haciendo buena la frase del que fuera ministro de propaganda del Tercer Reich de la Alemania nazi: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En los últimos tiempos estamos viviendo una campaña permanente a través de los medios de difusión, prensa, radio y televisión, presentándonos una versión totalmente tergiversada y adulterada de lo que está aconteciendo en Ucrania. Hay que decir que estos medios no son independientes, no son neutrales. Estos medios son la voz de sus amos, y sus amos son las grandes multinacionales, los monopolios, el gran capital, en definitiva, la oligarquía que detenta el poder económico y, en consecuencia, el poder político, y utilizan tales medios como vehículos para ejercer la dominación ideológica, introduciendo en la opinión pública, en la ciudadanía, una corriente de opinión afín a sus intereses de clase, con el fin de perpetuarse en su condición de clase social dominante. La versión que voy a dar de los acontecimientos que se están desarrollando en Ucrania en absoluto se van a corresponder con la versión oficial de estos hechos. Podría decirse que va a ser una versión políticamente incorrecta desde esa óptica. Voy a iniciar la exposición con un recorrido en los acontecimientos históricos más recientes, porque muchas veces en el pasado más reciente se encuentran las claves que nos permiten explicar los acontecimientos del presente. Los medios nos presentan Ucrania como un país unitario, nada más lejos de la realidad. Ucrania no es una unidad en ningún aspecto, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni tan siquiera en cuanto a la composición étnica de su pueblo, ya que existe una minoría que oscila entre el 25 y el 30% de la población, que son ucranianos de origen ruso, asentados en el territorio no solo desde hace generaciones, que lo están, sino incluso desde hace siglos. Puede decirse que existen dos Ucranias. Una es la que podríamos denominar Ucrania occidental o del oeste. Una Ucrania rural, pobre, sumamente atrasada, donde la clase social mayoritaria es el campesinado. Un campesinado tradicionalmente explotado por una minoría de grandes terratenientes y latifundistas. Esta Ucrania tiene por capital Kiev y es en la parte donde el gobierno actual de Zelensky tiene su base social de apoyo. Esta Ucrania es un tanto oscurantista y reaccionaria e históricamente ha estado vinculada a Polonia con todo lo que ello representa. Existe otra Ucrania, la Ucrania que se podría denominar como Ucrania oriental o del este. Esta Ucrania es rica en recursos naturales en su subsuelo, sobre todo recursos minerales, y posee una desarrollada industria de carácter siderometalúrgico y de transformación minera. En esta parte de Ucrania, la clase social mayoritaria es el proletariado industrial. Las ciudades más importantes de esta parte de Ucrania son Kharkov en el norte, Odessa en el sur y los territorios de Donetsk y Lugansk, comúnmente conocidos como el Donbass, donde se asienta la mayoría de la población ucraniana de origen ruso, donde son mayoritarios. Una vez hecha esta descripción, voy a pasar a un breve recorrido histórico. Para ello, como introducción, un hecho histórico. En el año 880 de nuestra era, se funda la Rus de Kiev, en territorio de Ucrania.
Este protoestado se uniría con otros principados, como el de Nizhny Novgorod y otros, y darían origen a lo que en la actualidad es la nación rusa. Este hecho histórico nos muestra los vínculos que desde tiempos ancestrales han unido al pueblo ucraniano y al pueblo ruso, vínculos que han sido rotos por la injerencia del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la Unión Europea. Ucrania históricamente formó parte del imperio zarista. En febrero del año 1917 es derrocada la autocracia zarista en Rusia. Por un movimiento popular. Meses después, un nuevo movimiento popular, esta vez encabezado por el partido bolchevique, al frente del cual estaba ese insigne revolucionario que fue Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, derrota al gobierno provisional que sucedió al zarismo. Por primera vez en la historia de la humanidad, las clases explotadas, las clases oprimidas, toman el poder político y lo empiezan a ejercer en defensa de sus intereses de clase. Este hecho es conocido en la historia como la Gran Revolución Socialista de Octubre. Al calor de estos acontecimientos, las clases más reaccionarias de la sociedad ucraniana establecen un gobierno de carácter contrarrevolucionario en Kiev. Este gobierno será rápidamente derrotado por el incipiente ejército rojo. Un salto en la historia, y nos situamos en la fecha del 22 de junio de 1941. Este día, la Alemania nazifascista invade la Unión Soviética, el Estado que surgió al calor de la Revolución Socialista de Octubre de 1917. El ejército nazi ocupa rápidamente amplias extensiones del territorio de la Rusia europea. Por el norte se sitúan ante Leningrado, por el centro llegan a las puertas de Moscú y por el sur ocupan los territorios de Ucrania y Crimea. En la Ucrania occidental, que anteriormente he descrito, un sector de la población adopta una actitud colaboracionista con los invasores nazis. Incluso se forma un gobierno títere al servicio de estos, encabezado por un tal Stepan Bandera. Dicho sea de paso, este personaje oscuro ha sido elevado a la condición de héroe nacional por el actual gobierno nazifascista de Ucrania. Mientras esto ocurría en la Ucrania occidental, en la Ucrania oriental se desarrolló un amplio movimiento guerrillero que combatió al ejército nazi ocupante. Esta situación se mantuvo hasta que el ejército soviético en su avance hacia Berlín liberó los territorios de Ucrania y Crimea. En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética. Ucrania proclama la independencia. Se celebran las elecciones y se forma un gobierno partidario de mantener los vínculos históricos que siempre habían unido al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Esto no gusta al imperialismo norteamericano ni a sus lacayos de la Unión Europea, que empiezan a conspirar en connivencia con los sectores más reaccionarios de la sociedad ucraniana y con organizaciones de carácter nazifascista como era el Batallón Azov y la organización Svoboda, y dan un golpe de Estado conocido como el Euromaidán. El actual gobierno encabezado por Zelensky es el heredero directo de ese gobierno que derrocó al gobierno legítimo de Ucrania. Comienzan a desarrollar una política ultranacionalista en el peor sentido de la palabra, se prohíbe el ruso, se empieza a perseguir a la minoría ucraniana de origen ruso, a la cual se somete
a un auténtico genocidio. Se prohíben todas las organizaciones de izquierda y sindicales. En la actual Ucrania solo funcionan legalmente las organizaciones de carácter fascista. Se lleva a cabo auténticas barbaridades contra miembros de la oposición de izquierdas. Se detiene, tortura, se asesina vilmente a cientos, a miles de militantes del Partido Comunista Ucraniano. En el territorio del Donbass se lleva a cabo una verdadera política de exterminio étnico dirigido contra la minoría ucraniana de origen ruso. Se considera que desde el año 2014 hasta la actualidad, más de 14.000 ciudadanos ucranianos de origen ruso han sido vilmente asesinados por las bandas fascistas que imperan impunemente en la actual Ucrania. Todos estos hechos son ocultados por los medios de información. Se lleva una política de rusofobia. En definitiva, se cometen auténticas masacres y atrocidades. El listado de las mismas sería interminable, sería kilométrico. Solamente voy a enumerar un hecho que sirve como ejemplo. Varios cientos de militantes de izquierda y sindicales son perseguidos por las calles de Odessa. Estos se ven obligados a refugiarse en la sede de los sindicatos de esta ciudad. Los grupos nazifascistas en los que se apoya el actual gobierno ucraniano rodean el edificio, lo prenden fuego y más de 50 de los que se habían refugiado en el interior del edificio mueren abrasados. Podría enumerar multitud de fechorías más cometidas por las bandas nazifascistas en las que se sustenta el actual gobierno de Ucrania encabezada por Zelensky. Pero como decía anteriormente, el listado sería interminable. En 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, hay un acuerdo entre el gobierno de la nueva Rusia y los Estados Unidos por el que estos últimos se comprometen a no injerirse en los asuntos internos de los países de la antigua órbita soviética. Estados Unidos viola ese acuerdo y comienza a incorporar a la OTAN a países tales como Chequia, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania. La última pieza era la incorporación de Ucrania al bloque militar agresivo de la OTAN, que dicho sea de paso, es el brazo armado del imperialismo norteamericano. ¿Qué significa la incorporación de Ucrania en la OTAN? Significa que esta organización al servicio del imperialismo norteamericano iba a establecer bases militares en la misma frontera de Rusia, amenazando la integridad territorial de este país, amenazando su seguridad nacional, amenazando la existencia misma de Rusia como nación soberana e independiente. La OTAN, el imperialismo norteamericano y sus lacayos de la Unión Europea han ido acorralando, han ido creándole a Rusia una situación de verdadera asfixia. Han ido creándole a este país una situación desesperada que la han forzado a hacer en última instancia lo que han terminado por hacer. Rusia en este conflicto está defendiendo su soberanía amenazada por la incorporación de Ucrania en la OTAN. Rusia en este conflicto está defendiendo su seguridad nacional y su existencia como nación. Y Rusia, en este conflicto, está defendiendo a la minoría nacional ucraniana de origen ruso que estaba sometida a un verdadero genocidio, que estaba sometida a una política de exterminio,
que estaba siendo sometida a una política de limpieza étnica. Se dice en algunos ámbitos, incluso de la izquierda, que Rusia en este conflicto seguía por una política imperialista. Una política imperialista es cuando un país ocupa una nación con ansias expansivas con el fin de esquilmarle sus riquezas. Rusia no tiene ningún interés en las riquezas de Ucrania. ¿Qué puede aspirar Rusia a conquistar en Ucrania? ¿El trigo? ¿Los cereales? Rusia es uno de los principales, el mayor productor de cereales y de trigo del mundo. Tiene suficiente trigo y cereales para satisfacer plenamente sus demandas internas y exportar. ¿Qué puede perseguir Rusia de las riquezas de Ucrania? ¿El petróleo? Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Tiene suficiente petróleo para satisfacer plenamente sus demandas internas y para exportar. Rusia en este conflicto lo único que persigue exclusivamente es impedir que el gobierno nazifascista imperante en Ucrania se incorpore al bloque militar agresivo de la OTAN, lo que significaría una amenaza directa a su existencia como nación, y al mismo tiempo defender a la minoría ucraniana de origen ruso que estaba siendo, como he dicho anteriormente, amenazada de exterminio, que estaba siendo sometida a una verdadera limpieza étnica, que estaba siendo exterminada en definitiva. En relación ya al conflicto, se están vertiendo a través de los medios de difusión de Occidente multitud de mentiras. Se podrían enumerar multitud de ejemplos. Voy a mencionar simplemente unos cuantos. Todos los aquí presentes habréis oído hablar de la matanza de Bucha, ¿verdad? Bucha fue una localidad que fue ocupada por el ejército ruso en los primeros días del conflicto. Esto ocurre en febrero del pasado año, 2022. El 28 de marzo, también del pasado año, el ejército ruso se retira de la localidad, no presionado por el ejército ucraniano, sino simplemente por razones tácticas con el fin de concentrar el grueso de sus tropas en la liberación del territorio del Donbass. Esto ocurre el 28 de marzo. Pasa el día siguiente, 29 de marzo, el 30, el 31, y el día 1 de abril se denuncia la hipotética matanza cometida por los rusos en esta localidad. ¿Qué ocurrió a lo largo de esos 3 días? ¿Qué ocurrió a lo largo de esos 3 días? Hay un periodista francés, Adrian Volke, que tuvo que huir precipitadamente de Ucrania amenazado de muerte, testigo presencial de los hechos, que los denunció. Lo que ocurrió es que cuando el ejército ucraniano entró en la localidad, asesinó a aquellos ucranianos de origen ruso que durante el periodo de tiempo que estuvo presente el ejército ruso colaboraron con el mismo. Fue una venganza de los ucranianos contra ciudadanos de origen ruso que habían colaborado con el ejército ruso durante el mes que estuvo presente en la localidad de Bucha. Esto se ha ocultado. Días después, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, convocó de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para presentar pruebas contundentes de cómo estos hechos habían sido así. Todo esto nos ha sido ocultado por los medios de difusión al servicio del capital y, en consecuencia, al servicio del imperialismo norteamericano. Posiblemente todos los presentes habréis oído hablar de un proyectil que estalló en la estación de ferrocarril y que dio muerte a un buen número de refugiados que estaban concentrados en este lugar, en la localidad de, no recuerdo ahora el nombre. Kramatorsk. Kramatorsk, efectivamente,
Kramatorsk. Lo que se ha ocultado en esta nueva mentira es que el proyectil que estalló y que produjo semejante matanza solo lo utiliza de forma exclusiva el ejército ucraniano. El armamento de esta índole utilizado por el ejército ruso es totalmente diferente. Otra mentira más, otra más. Todos habéis oído hablar de que el ejército ruso bombardeaba la central nuclear de Zaporilla, ¿verdad? Esta central nuclear está ocupada por el ejército ruso desde los primeros días del conflicto. ¿Cómo se concibe que los rusos se van a bombardear a sí mismos? Es absurdo, es absurdo. Otra mentira más, de las muchas. En los territorios del Donbass, en Lugansk y Donetsk, se realiza un referéndum y la inmensa mayoría de la población, que es de origen ruso, ucranianos de origen ruso, por mayoría aplastante del 98 y 99%, votan que no quieren formar parte de Ucrania, de esa Ucrania nazi que les persigue y les extermina, y aprueban el incorporarse a la Federación Rusa. Días después, la Duma rusa aprueba el decreto por el que estos territorios se incorporan a dicha federación. Una columna de refugiados, de ucranianos de origen ruso que se hallaban en el territorio ocupado por el ejército ucraniano, avanzan en dirección a la zona ocupada por el ejército ruso. La columna es bombardeada y se produce una masacre. Se acusa a los rusos. ¿Cómo se concibe que los rusos van a bombardear a los suyos mismos? Otra mentira más. Otra mentira más. Otra de las muchas, de las múltiples que se podrían mencionar como ejemplos. La voladura del gaseoducto Stream 2. Habréis oído hablar del mismo, ¿verdad? Se acusó a los rusos. Este gaseoducto es el vehículo que utiliza Rusia para exportar su gas. ¿Cómo Rusia va a destruir su propio instrumento que sirve para la exportación de su gas? Es absurdo. Hay pruebas contundentes de que fue volada por un comando inglés al servicio de los Estados Unidos. Con esto, Estados Unidos impide la exportación del gas ruso y los países importadores se ven obligados a comprar el gas norteamericano licuado de inferior calidad y a un precio 4 veces mayor que el que tenía establecido el gas ruso. No voy a continuar desenmascarando la multitud de mentiras que se han vertido por parte de los medios de información de Occidente sobre este conflicto. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Voy a tratar de sintetizar al máximo. A lo largo de la historia todos los imperios han tenido fecha de caducidad y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora. Es un imperio en franco retroceso. Hay un país que le está pisando los talones. Posiblemente esté en la mente de todos los presentes. Es la República Popular de China. Hay una frase de Carlos Marx que decía: en última instancia lo determinante es la economía. Y en el terreno económico China ya le ha ganado la batalla al imperialismo norteamericano. América Latina, que tradicionalmente ha sido considerado por Estados Unidos como su cuarto trasero, el mercado está prácticamente en buena medida en manos de China. El continente africano casi exclusivamente está en manos de China. El gran continente asiático, si exceptuamos el arco formado por Corea del Sur, Japón, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia, está en manos de China. China ya le ha ganado la batalla económica al imperialismo norteamericano. Cada hueco que deja en el mundo los Estados Unidos es inmediatamente ocupado por China. Hay un informe que se desclasificó hace cierto tiempo por la CIA, en la que reconocía que China, en el terreno militar,
en el lapso de tiempo de una década, 10 años, que en términos históricos no es absolutamente nada, es un suspiro, China estaba en condiciones de alcanzar a los Estados Unidos también en el terreno militar. Estados Unidos, en estos momentos, antes de perder la hegemonía mundial que venía ejerciendo de manera impune, es capaz de llevar a la humanidad a un verdadero holocausto. Estados Unidos está reaccionando como la ciega herida cuyos últimos zarpazos son los más peligrosos. Hoy día, debido al carácter de las armas acumuladas en los arsenales militares, armas de carácter atómico, nuclear, termonuclear, de neutrones, un conflicto a escala internacional podría significar la desaparición de la humanidad, la extinción del ser humano de la faz de la Tierra. Un conflicto a escala internacional no sería como pudo ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial, con campos de batalla claramente delimitados. Hoy día, un conflicto a esa escala podría, como he dicho anteriormente, significar la desaparición del ser humano de la faz de la Tierra. Y el imperialismo norteamericano es capaz de cualquier barbaridad antes de perder la hegemonía a nivel mundial. No voy a extenderme mucho más. Son muchos los argumentos que podría exponer, pero es sumamente difícil sintetizar en un lapso de tiempo limitado todos ellos. En todo caso, si se presenta la oportunidad en el turno de palabra y de preguntas, podré ampliar mucho más detenidamente cantidad de argumentos que me he dejado en el tintero. Voy a dar por finalizada mi intervención. No quiero aburrir a los presentes con una perorata interminable, con un discurso sin fin, y con estas palabras concluyo.